Hola, soy José Manuel Martínez, profesor de Lengua Castellana y Literatura, y junto con mi compañero Antonio Garrido, que ya quien haya visto la sesión informativa lo habrá podido conocer un poco mejor, conformamos el equipo de oposiciones lengua y literatura.es. El objetivo de este vídeo es, ante todo, resolver cualquier duda que pudiera surgir con respecto a la próxima convocatoria de oposiciones de 2025. Me centraré en la Comunidad Autónoma de Andalucía, si bien considero que no debe haber grandes diferencias con lo que se establezca en el resto de comunidades. Pues bien, la primera pregunta que debemos plantear es ¿por qué habrá oposiciones de secundaria en 2025 si ya se han convocado en 2024? Es una pregunta que suscita inquietud, dado que son muchos los opositores que la han formulado en distintos medios, y para abordarla tenemos que tener en cuenta que el proceso selectivo convocado en 2024 responde al denominado proceso de estabilización que finaliza este año. Además, en 2025 se cumplirían los 2 años de margen al que la Administración nos tiene acostumbrados, pues la última oposición ordinaria, o también llamada de reposición, se convocó en 2023. Por último, fuentes de la Consejería de Educación recientemente lo han anunciado. Por tanto, tenemos que tener en cuenta todo esto, ¿no? Para realizar un análisis de la situación lo más completo posible y arrojar luz sobre la próxima convocatoria de oposiciones, es preciso tener en cuenta lo que ha ocurrido estos 2 últimos años, en 2023 y en 2024, en el famoso proceso de estabilización que se ha desarrollado al amparo de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Así, con objeto de dar cumplimiento al mandato impuesto por esta ley, en el ámbito educativo se publicó el Real Decreto 270/2022 de 12 de abril, que modificaba el Real Decreto 276/2007 de 23 de febrero. Este contexto legislativo tuvo como consecuencia la convocatoria en 2023, por medio de la orden de 14 de noviembre de 2022, de un concurso de mérito, y por otro lado, en 2024, a través de la orden de 12 de diciembre de 2022, de un concurso oposición de carácter transitorio, similar al que se convocó en 2008 y 2010. Aquellos que opositaron esos años se pueden hacer una idea de las características generales de dichos procesos. En este caso, la fase de oposición, constaba de 2 partes con pruebas no eliminatorias, es decir, no era necesario sacar una nota mínima en cada uno de los ejercicios. La primera prueba consistía en el desarrollo por escrito de un tema, a elegir entre 5 de los 72 temas que componen el temario, y la segunda prueba era la defensa oral de una unidad didáctica. Como vemos, se omitía la defensa de la programación, que ya era algo significativo, y se le daba un peso del 60% a esta prueba. En este punto debemos hacer hincapié en el concepto de unidad didáctica. Ya sabemos que estos últimos años, desde la implantación de la LOE, pues hay dudas al respecto y bueno, en el momento de la publicación de la convocatoria, en diciembre de 2022, el marco legislativo era diferente, por lo que en enero de este año, de 2024, se publicó una nota informativa en la que se actualizaba la legislación y se hacía un apunte interesante que seguramente marque el devenir de las próximas convocatorias. Como podemos observar, se refiere que existe una equivalencia entre el concepto de unidad didáctica y situación de aprendizaje en los reales decretos y decretos que desarrollan el currículo, por lo que, cito textualmente,
en las enseñanzas de régimen general, la unidad didáctica que tiene que presentar la persona aspirante contendrá al menos una situación de aprendizaje. Se trata de algo que debemos subrayar y debemos tener en cuenta, sobre todo a la hora de abordar la preparación de las próximas oposiciones, ¿no? Una vez hemos analizado los últimos procesos selectivos convocados en Andalucía como desarrollo del proceso de estabilización, vamos a analizar cómo será la próxima convocatoria de oposiciones, qué características tendría, ¿no? En el artículo 2.2 de la citada Ley 20/2021 se indica que el proceso de estabilización deberá estar resuelto antes del 31 de diciembre de 2024. Por tanto, lo que está claro es que las oposiciones de 2025 seguirán el modelo ordinario, ¿no? El modelo de oposición de reposición, ¿no? ¿En qué consiste este modelo? Si bien es evidente, como siempre decimos, que hay que esperar a la publicación de la convocatoria correspondiente, en 2023 fue la última vez que se convocó una oposición ordinaria de reposición a través de la orden de 6 de marzo de ese mismo año. De este modo la tendremos en cuenta, la tomaremos como referencia con los matices que sea necesario realizar, por ejemplo, aquellos que aportó la nota informativa de la última convocatoria de oposición en Andalucía que hemos analizado hace un momento. Como vemos en la imagen, en un sistema ordinario, la fase de oposición consta de 2 pruebas con carácter eliminatorio, de tal modo que hay que obtener un 5 en cada prueba y en cada parte o ejercicio una nota mínima de 2,5 puntos. La primera prueba está formada por 2 partes. La primera parte consta del desarrollo por escrito de un tema de entre 4 elegidos al azar por el opositor, y la segunda parte consiste en la realización de 2 ejercicios de entre 4 propuestos a partir de un texto literario perteneciente a una obra o autor representativo incluido en el temario, o de un texto no literario en los que se plantearán cuestiones referidas a los diferentes niveles textuales, es decir, al nivel pragmático, semántico, morfosintáctico o fonológico, y en función de su relevancia para el significado global del mismo. Me gustaría destacar en este punto el repositorio de ejercicios prácticos de distintas comunidades autónomas del que disponemos para preparar esta parte tan importante que, además, como bien se sabe, supone la verdadera criba del proceso selectivo. Por ejemplo, voy a mostrar algunos ejercicios prácticos que cayeron en la Comunidad Autónoma de Andalucía en distintos procesos selectivos. Por ejemplo, en 2014, como podemos observar en pantalla, el primer texto era un artículo de opinión de Juan Goytisolo titulado La fuerza del hambre y que fue publicado en El País en mayo de ese mismo año, en mayo de 2014. Había que comentarlo desde diferentes planos, fonológico, morfológico, sintáctico y léxico-semántico, en relación con el carácter de texto periodístico de opinión. El segundo texto es el clásico soneto de Góngora, Ilustre y hermosísima María, que, como es sabido, fue publicado en 1583, un año después de su famoso soneto Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido, al sol relumbra en vano. Y había que comentarlo destacando aquellos aspectos estilísticos que pudieran vincularlo con la etapa literaria a la que pertenece. En tercer lugar, tenemos un fragmento de La Regenta de Clarín, un fragmento representativo, cuyas 4 primeras líneas están destacadas en negrita con el objetivo de analizar sintácticamente ese fragmento, explicando la estructura sintáctica
más destacadas. En cuarto lugar tenemos el clásico comentario filológico que en Andalucía no suele fallar. En concreto se trata del prólogo a la primera gramática del castellano y también la primera gramática de una lengua vulgar que se imprime en Europa. Esto es la gramática de Elio Antonio de Nebrija, que, como bien se sabe, se publicó en 1492. Tras publicar las introducciones latinae, Nebrija llega a la conclusión de que es necesario aprender el castellano para estudiar el latín, dado que al fijarse sus reglas se evitaría que el proceso natural de corrupción lo alejara más de este, ¿no? Se trata de un fragmento interesante que precede a esta gran obra de Elio Antonio de Nebrija. Como ya he dicho, de estos 4 textos habría que elegir 2. Cada opositor evidentemente sabría qué textos escoger según su interés o capacidad para resolver uno u otro ejercicio. En cualquier caso, nuestra labor será preparar con rigor y exhaustividad todos los niveles desde los que se puede abordar el comentario de un texto a través de la práctica semanal y del seguimiento individualizado. Sigo mostrando más ejemplos de ejercicios de oposiciones. Aquí tenéis el de 2016, uno de los textos que cayeron en 2016. Concretamente se trata de un fragmento de 5 horas con Mario, de Miguel Delibes, que había que comentar también desde distintos planos, desde el plano fonológico, morfológico, sintáctico y léxico-semántico, en relación con el carácter dialógico del texto, poniendo especial relieve en aquellas características que lo acercan a la lengua oral. A su vez, en 2021 cayó este texto del bilbaíno Blas de Otero, referente de la poesía social e intimista de los años 50, que comienza del siguiente modo: porque vivir se ha puesto al rojo vivo, siempre la sangre, oh Dios, fue colorada. Digo vivir, vivir como si nada hubiese de quedar de lo que escribo. Había que comentar este texto desde diferentes planos, desde el plano fonológico, morfosintáctico y léxico-semántico, y en función de su relevancia para el significado global del mismo. De ese mismo año tenemos un texto del gran poeta Ángel González, su poema titulado Sé lo que es esperar, perteneciente a su obra Sin esperanza con convencimiento, que ya nos dice mucho, ¿no?, del contenido de la misma. Fue publicada, como bien es sabido, en 1961. En este caso había que realizar un análisis de los diferentes planos, prestando especial atención al plano morfosintáctico y su relación con el contenido. En definitiva, se trata de ejercicios de enorme utilidad para el opositor, por lo que, como es obvio, serán textos que trabajaremos en clase. Retomando el documento anterior, la segunda prueba tiene como objetivo comprobar la actitud pedagógica del aspirante y consta de 2 partes. La primera parte sería la presentación y defensa de la programación didáctica, y la segunda, la preparación y exposición oral de una unidad didáctica que contenga al menos una situación de aprendizaje según proceda ante el tribunal. Bueno, ya lo que viene después, lo que aparece en esta diapositiva, entra dentro de la lógica de la fase de oposición, ¿no? La calificación final, ¿no?, será la media aritmética de las puntuaciones tenidas en las 2 pruebas superadas, ambas valoradas de 0 a 10 puntos. Hay que, para poder acceder a la fase de concurso, obtener al menos 5 puntos en la fase de oposición, habiendo superado ambas pruebas, y para la obtención de la puntuación global del concurso oposición,
los órganos de selección ponderarán la puntuación obtenida en la fase de oposición y la obtenida en la fase de concurso. Normalmente en un proceso ordinario se le otorga un 60% a la fase de oposición y un 40% a la fase de concurso. Si bien en 2023, en la convocatoria de 2023, se ponderó 2/3 la fase de oposición, es decir, un 66%, y 1/3 la fase de concurso, un 33%, por lo que se le dio aún más peso a la fase de oposición. Como digo, todo esto en cualquier caso dependerá de lo que establezca la correspondiente convocatoria. Pasemos ahora a resolver la siguiente pregunta que planteamos, ¿no? ¿La convocatoria de 2025 será una oportunidad, una verdadera oportunidad? Nosotros decimos que sí, por distintos motivos, ¿no? Por un lado, recientemente la Consejería de Educación anunció que en los próximos años, en 2025 y 2026, habrá alrededor de 14.000 nuevas plazas de todos los cuerpos docentes. Estamos viendo que la tendencia es sacar el mayor número de plazas para reducir, según las directrices de la Unión Europea, al máximo la interinidad, ¿no? Entonces, creemos que en ese sentido será también una convocatoria generosa, ¿no? Por otro lado, muchos interinos han obtenido plaza en el proceso de estabilización, por lo que está claro que la competencia en la fase de concurso será menor tanto para aquellos que opositen por primera vez como para los interinos que no hayan podido conseguir plaza en la última convocatoria. Sin más, muchas gracias por tu atención. Si estás interesado o interesada en preparar con nosotros la próxima oposición o, por supuesto, quieres consultarnos cualquier duda, puedes enviarnos un mensaje al correo electrónico mascronopioquefama@gmail.com o a través del formulario que aparece en nuestra página web oposicioneslenguaylitteratura.es/contacto. Muchas gracias. Un saludo.